caso, tenemos la presentación del libro Conflictos socioambientales, me tengo que poner los lentes, Derechos humanos y movimientos indígenas en el Istmo de Tehuantepec. El autor que tenemos aquí presente es el doctor Carlos Federico Lucio López. Bueno, pues el doctor Lucio López es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo en el Centro Regional Universitario Centro Occidente, con sede en Morelia. Es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social por el CIESAS y maestro en Sociología por la Universidad de Coimbra en Portugal. Actualmente imparte un seminario sobre organización social y movimientos campesinos en la maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo y coordina un proyecto de investigación sobre sistemas agroforestales y diversidad biocultural en 2 regiones bioculturales de Jalisco y Michoacán. Sus intereses de investigación son diversidad biocultural, conflictos socioambientales y movimientos indígenas. Ese es el doctor Carlos Federico Lucio López. Ahora, y antes de cederle la palabra a nuestra primera presentadora, que es la maestra Socorro Hernández, por todos conocidos aquí, pues nada más unas pequeñas palabras. La maestra Socorro Hernández es de nuestro equipo aquí del Centro Universitario. Ella está terminando su doctorado en la Universidad de Zacatecas sobre estudios del desarrollo, migraciones. Y ella es la que nos va a presentar entonces es el libro aquí del doctor Carlos Federico Lucio López. Por eso le cedo la palabra a la maestra Socorro, casi doctora. Ahí está, bueno, aquí, ¿te la den por aquí? Sí. Después te presento. Sí. Buenas tardes a todos ustedes. Estamos presentando un libro que en muchos sentidos es y será un referente en la historia nacional. Y digo esto con plena conciencia porque el libro Conflictos socioambientales, derechos humanos y movimientos indígenas en el Istmo de Tehuantepec es una obra muy detallada sobre la problemática del desarrollo, la construcción social del indígena y las causas de los movimientos sociales de los indígenas para lograr su dignificación como personas, su autonomía, autodeterminación, el respeto de su cultura y la defensa de su territorio y recursos naturales. La lectura del libro emociona. Si la emoción no es otra cosa que energía en movimiento y el movimiento necesariamente implica cambio, todo aquello que se mueve cambia el orden de las cosas y su relación con el todo. En este sentido, el texto tiene una vocación emotiva por la esperanzadora posibilidad de que la lucha y sobre todo el despertar de los indígenas del Istmo de Tehuantepec sea un ejemplo de reivindicación de los derechos que buena falta nos hace exigir a todos los ciudadanos de este país. Cuando revisé el texto, lo primero que se me vino a la mente fue decir, qué emocionante es oír hablar de México. Aun si escuchar de México lastima, y cómo no habría de lastimar a cualquiera la negación de humanidad de nuestros indígenas, por parte de los primeros colonizadores que, como todos ustedes saben, los calificaron de salvajes, bárbaros e inhumanos, seres débiles e imperfectos, incapaces de apreciar, explotar y administrar sus recursos, primitivos por regirse por tradiciones y costumbres en vez de leyes cultas, entre comillas, y humanas, nos dice el autor en la página 28. Estas infames ideas de origen europeo, universalmente aceptadas, de desprecio e inferioridad del indígena, no dejaron de sacarse cuando terminó la colonia. En la etapa del México, de la formación del México independiente y hasta nuestros días persistieron e incluso se agravaron, ocasionando conflictos
en cuyo centro han estado, entre otros, los impactos de las políticas del desarrollo en la cultura y el medio ambiente de los territorios étnicos. Desde el modelo extractivo del siglo XIX, pasando por el desarrollo nacionalista de sustitución de las importaciones en la segunda mitad del siglo XX, hasta el modelo neoliberal entreguista en la época actual, dichas políticas han desconocido la importancia de la diversidad biológica y cultural de los pueblos indígenas, a partir de no considerarlos como seres humanos con capacidad de autodeterminación sobre sus vidas y sus tierras. El Istmo de Tehuantepec, una de las regiones más ricas en biodiversidad y recursos naturales del país y de América Latina, le sirvió al autor para acercarse y acercarnos al análisis de las tensiones entre el Estado mexicano y los pueblos indios, debido a los proyectos de desarrollo, todos los cuales han fracasado. Nos dice cómo y por qué emergieron innumerables movimientos de los pueblos indios para conservar los ámbitos de su comunidad amenazados por la industrialización. Partiendo de una hipótesis aparentemente obvia, el doctor Carlos Federico Lucio López nos dice que la forma en que el Estado mexicano se ha relacionado con el indígena es la causa o raíz de todos los conflictos socioambientales en el Istmo. Y es que la retórica de discriminación de los colonizadores fue penosamente continuada por nuestros gobernantes y élites nacionales en la forma de colonialismos internos. El colonialismo interno es una política encubierta, difícilmente aceptada por el Estado y las clases dominantes que tienen como fin destruir la cultura, tradiciones y obras de los pueblos nativos para imponerles una cultura diferente con hábitos, estructuras, costumbres y modos de vida ajenos. Se trata de una forma de dominación de las mentalidades y prácticas económicas organizada en torno a la imposición autoritaria y asimilación de la monocultura mestiza en el caso de México. Esto ha servido para justificar la puesta en marcha de megaproyectos y la implementación de políticas de despojo, no solo en el Istmo de Tehuantepec, sino en distintas partes del país. Diversos organismos como el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de Educación Pública pusieron en práctica el colonialismo interno mediante la incorporación forzada de la población indígena al ideal de progreso y desarrollo occidental, deconstituyendo a hombres, mujeres y niños, haciéndolos que se avergonzaran de expresar y afirmar su alteridad, haciéndoles que poco a poco olvidaran sus lenguas y costumbres y a pesar de ello excluyéndolos en todos los sentidos. Es imposible no preguntarse qué sienten o habrán sentido los ideólogos de estas instituciones al ver que pese a todos sus esfuerzos los indios no olvidaron por completo su cultura. La resistencia a estas políticas no es el único hecho que contribuyó a que los grupos étnicos no perdieran del todo su cultura y menos aún que dejaran de enfrentarse al Estado para el reconocimiento de sus derechos y para defender sus tierras y recursos. La globalización, en tanto proyecto de una clase capitalista transnacional superpoderosa, ha sido coyuntural para la revalorización de las culturas autóctonas y evitar mayores despojos. Para el lector poco familiarizado con la historia y la geografía del Istmo de Tehuantepec, como yo comprenderé, resulta interesante leer en este libro cómo otro acontecimiento internacional a principios del siglo XX, me refiero a la construcción del Canal de Panamá en 1914, impidió el funcionamiento de proyectos de modernización en la región del Istmo, como el ferrocarril transísmico, puente terrestre entre las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico. El tren suspendió su servicio en el año de 1939, porque asimismo el pobre funcionamiento del puerto de Salina Cruz en Oaxaca impidió el arranque de barcos y terminó cerrando a la navegación, evitando con esto un poco el saqueo que por vía férrea se hubiera
podido hacer de más maderas preciosas y de oro y plata, así como de otros minerales importantes para la industria europea y de Estados Unidos. El texto invita a reflexionar en este punto. ¿Qué hubiera pasado si estos y otros hechos fortuitos no se hubieran presentado? Es decir, si por ejemplo el tren no hubiera sido una falacia desarrollista, entre comillas, sino una realidad en el proceso hegemónico de modernización de la zona. Y si el plan Puebla-Panamá no lo hubiera alcanzado la recesión mundial, estoy segura que las pocas hectáreas que aún quedan de bosques y selvas en el istmo de Tehuantepec ya no existirían en la actualidad. Las tensiones entre el Estado y los pueblos indios se acrecentaban cada vez que se introducía una nueva iniciativa de modernización, como las cuencas hidrológicas, la ganadería, la industria eólica y más recientemente la renovación extractivista que mediante el despojo de tierras comunales y el desplazamiento de miles de personas ha permitido a empresas extranjeras acumular grandes fortunas a través de la explotación de la minería a cielo abierto, que por cierto acaba y contamina el agua, destruye los cerros y deforesta los bosques y las selvas. Con el beneplácito de los gobiernos municipal, estatal y federal, la región entró en una crisis socioambiental. En cada uno de estos proyectos se pudieron visibilizar los movimientos indígenas que intentaban resistir y dar respuesta a esta crisis. Poco a poco, organizaciones campesinas y grupos étnicos articularon un discurso que les permitiera zafarse de estos modos de explotación, así como las prácticas clientelares y de dominación del Partido Revolucionario Institucional. Un discurso que permitiera el reconocimiento de sus derechos, la reapropiación de su cultura y sus territorios, una gramática moral y sin duda mucho más universal de descolonización para lograr autonomía y autodeterminación y revertir el menosprecio con el que se ha tratado siempre al indígena. Los indígenas, al igual que el iniciador de los estudios postcoloniales, Frantz Fanon, se prepararon, es decir, estudiaron carreras universitarias como Derecho, Sociología, Antropología y tal vez Biología para tener elementos para contravenir el neocolonialismo, para negociar con el Estado y que éste entendiera que su lucha no era ni es por el poder, sino por el reconocimiento de sus derechos humanos y la defensa de su territorio, que no había necesidad de matar líderes y que no son pueblos belicosos como se les piensa. La lectura de conflictos socioambientales, derechos humanos y movimientos indígenas en el istmo de Tehuantepec nos da elementos para analizar y considerar todo esto. Y página a página me generó diversas emociones en mi interior, que fueron desde el llanto y el enojo hasta la esperanzadora ilusión de que México pueda despertar como los indígenas del istmo y articular lenguajes emancipadores capaces de debilitar cualquier postura hegemónica y poner en práctica nuestros propios modelos de desarrollo. Si no hacemos conciencia en implementar modelos de desarrollo distintos y entendamos cómo los pueblos que en este libro se estudian, que el bienestar común está más allá de lo que reditúa el dinero, el poder y la sapiencia, se puede acabar todo en este planeta. Los pueblos de Jaltepec, de Candayoc y Unión Hidalgo, que estudió el doctor Carlos Federico Lucio, son emblemáticos en más de un sentido. El Estado mexicano está en deuda biológica y cultural con ellos, ya que en estos dos municipios se han podido observar todas las estrategias de imposición de modelos de desarrollo, políticas asimilacionistas, de despojo y privatización de bienes comunales para el enriquecimiento de unos cuantos, la mayoría de ellos extranjeros. Ambos pueblos son pequeños laboratorios de lo que ocurre en diversas partes del país y del mundo en materia de desarrollo y confirman las nuevas modalidades de riqueza y acumulación por despojo de los grandes capitalistas transnacionales. Termino esta presentación diciendo que el libro Conflictos Socioambientales no solo tiene un gran valor en cuanto a ser un texto teórico y metodológico, algo difícil de leer si se quiere,
pero que desde la antropología, la historia y los estudios del desarrollo es aire fresco. Su valor es incalculable porque analiza en profundidad cómo se conforman estos pueblos antes y después de los españoles, cómo los colonizadores desconocían la geografía del istmo y fallaron, para bien de la región, en desarrollar vías para el saqueo y la comercialización de sus productos. Por último, resulta valioso mencionar también que si bien el libro recupera la denuncia de 2 casos que se vieron afectados por las políticas desarrollistas frente a la actual oleada de megaproyectos de desarrollo en todo el país, espero que el libro contribuya a fortalecer una tendencia evolutiva de la sociedad mexicana en contra de la imposición de proyectos mal planeados en todos los niveles de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Soco por su excelente presentación y vamos a proseguir. Ahora nuestro presentador será el doctor Jaime Torres Guillén. Él es doctor en antropología social. Sus estudios de licenciatura fueron en letras hispánicas y de maestría en filosofía política. Es profesor del CUCH de la Universidad de Guadalajara, director de la revista Piezas en Diálogo, Filosofía y Ciencias Humanas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su interés científico se relaciona con temas sobre el fenómeno del desprecio, agravio social y la base moral de la resistencia política. Ha colaborado en libros colectivos y ha publicado diversos artículos sobre temas filosóficos y científicos sociales. Es autor del libro Dialéctica de la Imaginación, Pablo González Casanova, una biografía intelectual. La Jornada de Ediciones publicado en México en 2014. Le cedemos la palabra al doctor Jaime Torres Guillén. Gracias maestra Socorro y también a nuestra colega. Quiero agradecer al Centro Universitario de los Lagos y a todos ustedes que están presentes por haber me ha invitado a esta presentación del libro de Carlos. Y digamos, me voy a montar en en la descripción y el comentario de la maestra para platicar algunos trazos que me parecen importantes del libro, sobre todo para llamar el interés a que lo lean, motivar el interés a que lo lean. Y voy a dejar la parte de la precisión de los datos o la parte de la precisión de algunos tópicos al autor, ¿no? Pues porque aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, digamos, para que diga algo, ¿no? Porque el texto tiene, digamos, varias temáticas, varias problemáticas teóricas, metodológicas y temáticas en general que valen la pena tocar y es difícil abordarlas todas, ¿no? Yo quiero iniciar con un comentario un poco provocativo y que creo que a lo mejor Carlos también va a estar de acuerdo conmigo y la maestra si lo afirma ahorita o lo niega, ya veremos, en torno a que pues este es un trabajo que desafía la teoría del desarrollo, pero no nada más desafía la teoría del desarrollo o las teorías del desarrollo, sino también desafía la manera en cómo entender la relación entre el ser humano y la naturaleza, o el ser humano y el contexto socioambiental, ¿no? Porque en las ciencias sociales hay muchos conceptos que aparecen en las aulas o aparecen en los libros como si estos fueran neutros, es decir, como si no tuvieran un contenido epistemológico, un contenido metodológico, un contenido político, un contenido axiológico, o sea, un contenido de valor, un contenido normativo de cómo hacer las cosas, un contenido de lo que se intenta conocer con ese concepto. Muchas veces esos conceptos aparecen limpios, neutrales,
Por ejemplo, piensen ustedes en el concepto de inversiones extranjeras, ¿no? El concepto de inversiones extranjeras, cuando lo escuchamos en la televisión, cuando escuchamos o leemos algún libro que hable de inversiones extranjeras, uno lo puede entender en un sentido meramente descriptivo, ¿no? Alguien que viene e invierte, es decir, foráneamente pues viene e invierte, y que genera una serie de procesos laborales, una serie de procesos y dinámicas sociales que muchas veces tienen un contenido normativo que no se dice. Por ejemplo, van a beneficiar, o a veces sí se dice, van a beneficiar a tantas personas, van a beneficiar, ¿no?, a ciertos sectores, etcétera. Pero no hay un análisis del concepto en su sentido antropológico, sociológico, de los conflictos que genera, ya el proceso mismo, de las resistencias que genera, ¿no? Incluso de la concepción contraria al término mismo, porque ustedes piensen en inversiones extranjeras, o sea, el término inversión implica un contenido de pérdida y ganancia, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, lo contraponen a, en vez de inversiones extranjeras, lo contraponen, por ejemplo, a la reciprocidad de un proceso social o económico-social, ya el término reciprocidad es contrario, aunque se puede discutir desde luego, pero ya es contrario, ya tiene, digamos, una connotación contraria al mismo término de inversiones, ¿no? Pero eso no se discute. Lo mismo pasa con el término de desarrollo, es decir, incluso tiene una connotación biologicista, ¿no?, teleológica. ¿Por qué? Porque cuando yo digo desarrollo, estoy entendiendo una noción que va de menos a más, ¿no?, o de lo simple a lo complejo, o de lo básico a lo mejor, ¿no? Es una idea teleológica, una idea teleológica quiere decir una idea que tiene una finalidad muy específica, ¿no? Entonces, cuando uno dice, te vas a desarrollar o vamos a traer estos proyectos para el desarrollo, ¿no?, de tu pueblo, de tu comunidad, para el desarrollo de las personas, entonces eso ya implica un supuesto, ¿no?, metafísico, implícito, ¿no?, pero no se discute. Entonces, lo que hace aquí Carlos es, en este texto, es discutir que en los discursos y en las prácticas concretas del proyecto de desarrollo nacional, que por lo menos pone como ejemplo desde el siglo XIX hasta los proyectos actuales de la llamada renovación extractivista, pues no nada más se intensifica la acumulación por desposición o la forma del despojo de las tierras o de las poblaciones en todos los sentidos, sino además de eso genera conflictos al interior socioambientales, ¿no?, ambientales y socioambientales. Entonces, el libro se inserta en una discusión de las teorías del desarrollo con un ejemplo muy emblemático, que es el caso de los indígenas, que más al rato voy a comentar, en el movimiento indígena en el Istmo de Tehuantepec. Y ahí me quiero concentrar yo, porque el asunto del control de los recursos no es algo nuevo, ¿no? Es decir, hay un proceso de acumulación, como decía Marx, el viejo Marx decía, de la acumulación originaria, es decir, del robo, del despojo, de la estructura jurídica para quitar, ¿no?, territorios o tierras. En el caso de nuestro país, pues por lo menos se tiene el dato que las resistencias a estos proyectos por acumulación pues datan por lo menos desde 1740, 1750, ¿no? Y las resistencias son muy variadas, no nada más son resistencias como uno pudiese pensar de manera inmediata, resistencias digamos físicas, de violencia, pues, ¿no?, sino son resistencias jurídicas, resistencias simbólicas, resistencias religiosas, resistencias culturales, resistencias de muchos tipos, ¿no? Pero hay una cosa interesante aquí en este texto, porque a diferencia de lo que se ha registrado en el pasado,
en este movimiento indígena del Istmo de Tehuantepec, hay una cosa muy curiosa, bueno, no muy curiosa, más bien hay una cosa interesante, más que curiosa, interesante, que tiene que ver con el surgimiento de resistencias a partir de las formaciones socioculturales de los sujetos colectivos e individuales de estos pueblos para resistir a los proyectos del desarrollo. Entonces, para poder explicar esta tensión entre los pueblos indígenas y el proyecto de desarrollo del Estado mexicano, el autor se basa en una categoría muy importante que la compañera Socorro mencionó, es la categoría del colonialismo interno. El colonialismo interno, digamos, hay que usarlo en términos analíticos para poder comprender de qué trata. Porque ustedes saben, esta nación se forma a partir de un proyecto obviamente colonial. Y los proyectos coloniales no desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, se instauran, se asimilan estructuralmente, ¿no? En todos ya lo decía la compañera, uno de los que nos enseñó precisamente de la instauración del colonialismo, no nada más a nivel de un proceso sociológico, sino además psicológico, de Frank Fanon y después otros, ¿no? Entonces, el colonialismo interno no es otra cosa más que esa asimetría que es posible describir y que es posible explicar a partir no nada más de la extracción del valor del trabajo en términos marxistas de unas personas sobre otras, sino además de ello, de asimetrías, o sea, es decir, de desequilibrios entre un grupo y otro, entre un sector y otro, entre el campo y la ciudad, entre mestizos e indígenas, ¿me explico? Que generan obviamente procesos no solo de dominación, sino además procesos de estructuras subalternas, ¿no? Es decir, siempre hay súbditos, siempre hay sujetos que van a estar a merced, ¿no? de grupos o de factores de poder. El colonialismo interno lo que hace es desechar la idea de que las relaciones sociales, ¿no? entre las personas, otra vez, son neutras, son transparentes, se dan en función, pues eso, de todos los días. No, hay estructuras que las condicionan. Entonces no es lo mismo tener una relación con un extranjero, con una persona que viene de la Ciudad de México, con ciertos estudios, ¿no? Y eso a tenerlo con un sujeto indígena o una sujeta indígena, ¿no? Uno no tiene esa, digamos, esa alerta para entender que las relaciones sociales se establecen a partir de unas estructuras que están de alguna manera condicionadas. Para sacarlas a la luz hay que describirlas y entenderlas bajo una categoría. La categoría del colonialismo interno nos ayuda. En pocas palabras, ¿qué es el colonialismo interno? Bueno, es que nosotros tenemos a nuestras colonias internas, así como la Nueva España tenía, ¿no? a su colonia aquí. Ahora, la categoría en sí misma no explica todo. Lo que hay que hacer es mostrar ejemplos, ¿no? Es decir, empíricamente hablando, para que tenga también sustento epistemológico, o sea, de conocimiento, que el conocimiento tenga un nivel de certeza bastante plausible, no digo verdadero, pero sí bastante plausible. Y me parece que Carlos lo que hace es eso, es decir, el concepto, la categoría más bien, la va a usar para mostrar que todo el proyecto del Estado mexicano en su relación con los pueblos indígenas se basó en estructuras de colonialismo interno, por ejemplo, en el indigenismo, en el mestizaje o en la ciudadanización. Por ejemplo, en el indigenismo, ¿no? Construir zonas de refugio o grupos folclóricamente inofensivos, ¿no? De tal manera que pudiésemos tener a nuestro pasado, a nuestros ancestros en el presente, pero inofensivos.
pero siempre subordinados, ¿verdad? Siempre subordinados. O el caso del mestizaje, incorporarlos al desarrollo, ¿no? Incorporarlos a la modernidad, que dejen de hablar sus idiomas, que dejen de sus costumbres, ¿no? Y que se incorporen a la modernidad también, es decir, para destruir o desplazar su ontología, o sea, lo que son y además lo que quieren ser. O el concepto de ciudadanización, es decir, que se comporten en función de la necesidad de un pacto, de un contrato social. Son miembros de un Estado y como tal, ¿no? Ser miembros de un Estado implica deberes, ¿no? Deberes y derechos, pero tienen que comportarse como ciudadanos. O sea, todos esos, si se fijan, esos tres proyectos tienen que ver con una subordinación. ¿Por qué? Porque buscan negar la alteridad, o sea, negar la ontología de los indígenas, lo que son y lo que quieren ser. Pero no se basa solamente en esa guía del colonialismo interno, sino concretamente se echan a andar políticas concretas, específicas, para lograr esos proyectos. Una puede ser que se cree un ferrocarril, como ahorita nos va a platicar Carlos, un proyecto de ferrocarril. Otra que tenga que ver con elaborar cuencas, no hacer cuencas, proyectos como otras, elaborar proyectos energéticos, de energías limpias, ¿no? O sea, ¿dónde? En las zonas, en los contextos, en los territorios de los pueblos indígenas y incorporarlos, ya sea por la vía de algún concepto como el que acabo de mencionar, ya sea la idea del desarrollo, de que se van a desarrollar, que eso implica que de alguna manera entren a la modernidad o ingresen, ¿no? a los proyectos del futuro, o incluso con categorías como las que hace rato mencioné, como ciudadanos, como mexicanos, como cualquiera que sea la etiqueta que se les imponga, ¿no? Frente a eso, entonces, Carlos da cuenta de una resistencia, es decir, que los sujetos a los que va dirigido esos proyectos de subalternidad, ¿no? Es decir, de colonialismo interno, resisten de diversas maneras y no solamente son capaces de conocer la gramática del colonialismo interno, sino además crean su propia gramática para descolonizarse, ¿no? O sea, al mismo tiempo que van desconstruyendo, ¿no? la gramática opresora, van construyendo una gramática de emancipación que tiene que ver con el reconocimiento de su identidad, de su cultura, de su concepción de ser humano, de su concepción de relación con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y otra vez, esto hay que entenderlo en un horizonte de larga duración. O sea, si ustedes quieren entender esto que Carlos escribe en su libro, hay que no nada más estudiar su libro, sino estudiar la historia de nuestro país, la historia crítica de nuestro país, para entender que es un proceso que no nace ahora, ¿no? Que no tiene que ver en los últimos 10 o 20 años, sino hay un proceso de larga duración de esta acumulación originaria que se va ensayando cada vez que exista un proyecto, pues eso, de desposesión, de extractivismo, de acumulación de capital, etcétera. Entonces, ninguno de los conceptos que se van usando son neutrales, sino tienen una intención, un objetivo muy claro, que es una pena, pero esto hay que decirlo, en las universidades no se dice, o sea, no se discute, se sigue utilizando los conceptos como si estos fuesen blandos, neutros, que no tuvieran ninguna implicación concreta ya en la vida real. Entonces, el estudio es muy importante porque en un sentido metodológico da cuenta de los cambios estructurales, no por esta teleología del desarrollo que les digo, pues no porque sea un devenir natural, sino por los conflictos, pues, ¿no? Hay conflictos que no se ven, hay que explicarlos, es decir, no es que se van a ver y uno puede ir
observando así meramente con la mirada natural. Hay que explicarlo, si es lo que hace nuestro colega. Da cuenta de esos cambios estructurales, pero que están plenamente vinculados a las acciones subjetivas de las personas. Ustedes, si están estudiando alguna ciencia social o aunque no estén estudiando, es muy importante que tomen en cuenta lo que hacemos las personas, es decir, las prácticas concretas que hacemos las personas e intentar primero describirlas y luego tratar de entender por qué hacemos eso que hacemos y los resultados de eso que hacemos. A veces los resultados obviamente son inesperados, no tenemos la varita mágica para entenderlos, ¿no? Entonces, Carlos lo que hace es seguir a ese sujeto indígena, a esos sujetos indígenas que los proyectos de colonización del Estado mexicano suponían que iban a generar un tipo de identidad, pues acorde a los proyectos estatales. Y lo que sucede es que es todo lo contrario, los sujetos no se estatalizan, sino más bien se construyen y reconstruyen a partir de su enfrentamiento con el Estado mexicano, de muchas maneras, ¿no? No nada más en términos, el enfrentamiento me refiero, no nada más en términos a veces violentos, sino también en términos jurídicos, en términos culturales, simbólicos, ¿verdad? Y esas luchas pueden comenzar en un plano económico. O sea, ustedes imagínense que llega una compañía minera y dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar estos terrenos, ¿no? Vamos a expropiar, a ver que el Estado haga una expropiación, nosotros ponemos el dinero y puede haber un conflicto económico en el sentido de que el precio no estuvo de manera bien calculado, pero después ese conflicto económico puede pasar a cuestiones morales o a cuestiones políticas, porque efectivamente las relaciones y los conflictos que se desencadenan de estas no están, digamos, solamente basados en conflictos económicos, también están basados en conflictos culturales, morales, de otro tipo. Entonces ahí también es importante mirar de cerca la metodología, porque ya en el caso concreto, en el periodo histórico que nos presenta el estado de Oaxaca, en particular la Sierra Norte y el Istmo de Tehuantepec, pues el punto de referencia es el movimiento indígena emergente de ahí, de esa zona. Y lo que hace es hacer una etnografía, es decir, un trabajo de campo para dar cuenta de esto que yo estoy describiéndoles en términos pues, teóricos, en términos conceptuales, ¿no? De qué manera los indígenas de estas zonas van en su relación conflictiva con el Estado, van construyendo una identidad, ¿no? A partir de una lucha por el reconocimiento y una concepción de la tierra, del territorio, de su cultura, etcétera, ¿no? Que creo que pudiese, si no replicarse de manera idéntica en otras partes del país, sí pudiese ser un modelo que pudiera ayudarnos a encuadrar, ¿verdad? Las nuevas resistencias o las nuevas luchas en función del tema medioambiental, porque el tema medioambiental no nada más es un asunto, ¿cómo puedo decir?, estético o sexy, ¿no? Es un tema muy, muy importante, es un tema que está en juego no nada más el futuro de la humanidad en términos macros, ¿no? Sino está en juego en términos micros, comunidades, grupos, colonias, ciudades y sobre todo de grupos y sectores que no participan en esos proyectos o en esos megaproyectos que buscan acumulación de capital. Me quiero detener ya por último en el tema de la gramática de la descolonización, que es muy importante porque, haciendo eco con lo que decía al principio, ¿qué implica una gramática de la descolonización? Bueno, no nada más implica una construcción y una reconstrucción para pensar la manera en cómo queremos vivir, sino también para pensar la manera en cómo nos vamos a relacionar
no solamente entre seres humanos, sino también entre seres humanos con respecto a otros seres vivos, animales y flora. Es decir, esto es una perspectiva que la verdad es que para mí es fundamental, porque no solamente está en juego las relaciones entre las personas, sino también entre el entorno. Y una gramática de la descolonización implica pues pensar cómo está distribuido el poder o cómo se establece el poder en las relaciones sociales que impactan también en el medio ambiente, pero no nada más en un sentido de conservacionismo. O sea, bueno, el tema del conservacionismo está interesante, pero no nada más es un problema de conservacionismo, también es una cuestión del futuro, ¿no? de la humanidad, y también una cuestión ética, ¿por qué no? Una cuestión moral, una cuestión de concebir eso, de tener una cosmovisión alterna a la idea del desarrollo. El desarrollo, creo que en el libro plantea que es prácticamente una falacia, porque no hay desarrollo de los pueblos, no hay desarrollo de las personas, no hay desarrollo de los sectores que han sido vulnerados y han sido despreciados, sino en todo caso hay desarrollo de quienes acumulan capital, en todo caso, ¿no? Y ese es un problema muy serio. Hay una cosa que, aparte de esta gramática de la descolonización, que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con una cosa que dice aquí Carlos, que varias veces bueno, 2 o 3 veces le he comentado con él, que es eso de que el Istmo de Tehuantepec tiene una superficie cercana a los 4 millones de hectáreas y alberga la mayor diversidad biológica y cultural del país. O sea, fíjense, nada más eso permite pensar que la megadiversidad de México, o sea, uno de los 12 países que concentra entre el 60 y el 70% de la diversidad biológica del planeta, se encuentra ahí. O sea, uno puede tener esa cifra y pues, no pasa nada, pero si le piensa un poquito, ¿no? No, bueno, estamos ante una situación. Si se agrava ese conflicto, si se agrava ese despojo, si se agrava esa extracción, esa desposesión, pues estamos hablando de que perderíamos, ¿no? O que se estaría perdiendo una biodiversidad pues colosal, ¿no? Entonces, ahorita que él nos platica un poquito más de cerca lo que ha vivido y lo que ha experimentado, pues nos hace entender que pues sí hay que ponerle mucha atención a los conflictos socioambientales, no nada más en el campo de los movimientos indígenas, sino también en el campo de las zonas en donde hay estos problemas, ¿verdad? Quiero leer una partecita nada más para finalizar y darle, digamos, dejar una discusión, si se puede, para el diálogo con el público, que dice así: sostengo que el texto se inscribe en los estudios de la subjetividad activa de los subalternos, que cuestiona con su propuesta metodológica y el conocimiento derivado las especulaciones de la macroeconomía política y el neocontractualismo de la actual filosofía política, que influye de manera determinante en las ciencias sociales, que se practican sobre todo en las universidades y los centros de investigación de este país, las cuales parten en sus análisis de sujetos racionales a priori, para elaborar modelos explicativos de la realidad social, a la cual tercamente la conciben como un campo de competencia, donde lo único que hay que explicar es cómo los sujetos maximizan su utilidad en un mundo de bienes escasos. También pienso que es un trabajo que invita a articular por la temática medioambiental disciplinas del campo de las ciencias naturales que tienen como objetivo el estudio de la biodiversidad en su aspecto ético, jurídico y político. En este rubro, el libro rompe fronteras disciplinarias. Por último, creo que beneficia por la articulación de datos, información, teorías, conceptos y etnografía a no pocos militantes del medioambientalismo, del movimiento indígena,
defensores de la biodiversidad, protectores de los animales y luchadores sociales de la soberanía alimentaria para generar convergencias en los objetivos de cada cual, que en buena medida pienso, antes que contrastar, tienen puntos en común. O sea, el libro pienso que es un texto en donde convergen muchos intereses de estos que acabo de mencionar, que bien pudiesen alimentarse de un modelo para explicar fenómenos que generan conflictos socioambientales. El libro de Lucio es una muestra de ello. Entonces las invito y los invito a leer el texto, a revisarlo con el ánimo de entender mejor qué es lo que está pasando con estos nuevos proyectos de acumulación originaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Torres, por su excelente y muy didáctica presentación. Y bueno, pues mejor dejamos que el autor nos comente y nos platique sobre su libro. Doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Realmente estoy muy contento de volver a Lagos, de donde yo fui profesor durante un año, hace un tiempo ya. Finalmente me da mucho gusto regresar y compartir con esta comunidad académica algunos de los resultados de los que hemos venido trabajando. Les cuento rápidamente el trabajo del libro. En realidad resultó una investigación que tuvo como base la tesis de doctorado. En la tesis de doctorado yo trabajé el tema y bueno, finalmente la tesis tiene otras cosas. La mayoría de los tópicos que se manejaron en esa investigación quedaron fuera. Este es un texto retrabajado con base en esa tesis y que tiene como objetivo ahora convertirlo en un texto de divulgación. Como ven, es una edición en realidad más o menos barata. Finalmente tiene la intención de yo compartirlo con las comunidades de origen donde hice el trabajo de campo. Obviamente ya lo presenté el año pasado allá en Oaxaca, en particular en estos pueblos en el Istmo, en torno de Juchitán y del macrosistema lagunar Guave, del cual les vamos a hablar en un momento. Entonces, es un texto de divulgación en realidad, ¿no? Y es un texto pues de combate, porque la tesis principal es una crítica radical al desarrollo, ¿no? Y lo que yo hago es, mediante un estudio de caso, presentar y evaluar, analizar algunas de sus consecuencias. En principio, lo que motiva de alguna manera este trabajo es una cuestión que tiene que ver incluso en términos biográficos, ¿no? Con cómo nos formamos, en particular nuestra generación, Jaime y yo. Nosotros fuimos marcados particularmente por el movimiento zapatista, por la emergencia, digamos, de los movimientos indígenas, sobre todo a partir de 94, cuando incluso en el contexto académico habían desaparecido. Es decir, se habían metabolizado en ciudadanos mexicanos después de 75 años de indigenismo y ahora eran, como decía Octavio Paz, contemporáneos de todos los hombres, ¿no? Sin embargo, en 1994 aparecen con una fuerza, digamos, inusitada, se constituyen como un nuevo sujeto social y bueno, finalmente dan lecciones para no solo los mexicanos de que la modernidad tenía un rasgo inacabado o incompleto, ¿no? O era una modernidad que había incluido de manera desigual a toda la gente y que la variable étnica determinaba todavía, digamos, hasta dónde te había ido bien o ido mal. Entonces, ¿qué ocurre después de un movimiento indígena que aparece en los 90s y que defiende, digamos, ciertos derechos que deberían de ser incluso reconocidos en términos constitucionales? Al final, en el 2001 hay una reforma o contrarreforma indígena que los incorpora a la Constitución para negarlos al mismo tiempo. Y esa es una de las premisas del trabajo de investigación. Infelizmente, digamos, en América Latina las cosas, o bien las palabras, no revelan, digamos, los significados de una cosa, por lo tanto no necesariamente describen algo, sino lo encubren. Y la sociología, particularmente una socióloga boliviana, dice, en el caso de América Latina vivimos una paradoja, porque todo proceso de modernización
produce un efecto contrario que es de recolonización. Entonces, si nosotros nos preocupamos por averiguar qué ocurre en la perspectiva de la industrialización, la modernización y el desarrollo en una zona como el Istmo de Tehuantepec, determinada por su diversidad biocultural, ¿no? Biológica y cultural, recordemos no solo que en términos estratégicos ha tenido una importancia desde el siglo XVI, cuando los españoles encontraron que había un estrecho de tierra de 320 kilómetros que conectaba el Atlántico con el Pacífico. Y eso fue el sueño de todo el mundo, porque las mercancías o cualquier intercambio, si ustedes estaban en la costa este de Estados Unidos y tenían que llevar algo a California, tenían que bajar hasta el estrecho de Magallanes en barco y darle la vuelta al continente, pero las corrientes son tan agresivas que cualquier, digamos, esperanza de hacer una ruta marítima pues se perdía. Por eso tenían que hacer aprovechar para hacer un canal. El primer proyecto fue Tehuantepec, después naturalmente el de Panamá, que fue el que hasta la fecha sigue siendo la principal conexión. Antes de que el canal de Panamá fuera construido, los norteamericanos, digamos, de la costa este, embarcaban en Nueva Orleans, se bajaban en Coatzacoalcos, cruzaban la selva a caballo, cuando eran aquellas selvas espesas, y en Salina Cruz tomaban otro barco a California. Y ese se vendía en paquetes turísticos como llegue rápido a Los Ángeles, ¿no? Y era una cosa insufrible, ¿no? De tal manera que se construye como un proyecto, digamos, de modernización durante el porfirismo, el ferrocarril transísmico, ¿no? Que conectaba por un lado la frontera de Guatemala a través del Soconusco hasta Tapachula y después hasta Ixtepec, a un lado de Juchitán, y por ahí el transísmico subía hasta Coatzacoalcos. Ese ferrocarril que hizo Porfirio Díaz es el que actualmente le dicen La Bestia, donde los migrantes recorren su ingreso, digamos, por el país hacia el norte, ¿no? Entonces, ese es el primer proyecto de modernización. Recuerden que en el siglo XIX, en Tehuantepec, que es un pueblito, tenía 9 consulados, o sea, 9 grupos diplomáticos de un conjunto de países, sobre todo europeos, que estaban involucrados en la construcción del ferrocarril. Ha habido innumerables procesos de industrialización, desarrollo, no solo los energéticos en torno al petróleo, particularmente en Minatitlán, Coatzacoalcos y Salina Cruz, sino un conjunto de proyectos de carácter extractivo que desde el siglo XVI alimentaron todos los puertos europeos con la madera del Istmo de Tehuantepec. Actualmente, en ese alrededor de 4 millones de hectáreas, se conserva una de las selvas más grandes del país, que es la selva Zoque. La selva Zoque es la reserva de la biosfera del Ocote, que está al lado de Chapaneco, la selva de Luxpanapa, que está al lado veracruzano, y la selva de los Chimalapas, que está al lado oaxaqueño. Y ese triángulo hace como el último reducto de los bosques tropicales, que todavía se conservan, obviamente muy impactados, pero que siguen existiendo. La mayoría de la zona del Istmo, desde la industria petrolera, desde el ferrocarril, la industria petrolera, los proyectos que le siguieron, tuvo un impacto gravísimo. El 90% prácticamente bosques y selvas no existen más, ¿no? En fin, si nosotros nos preguntamos qué ocurre con aquella reforma indígena malograda que frustra de alguna manera la esperanza del movimiento indígena para ser reconocido constitucionalmente, la siguiente pregunta que teníamos de alguna manera que averiguar era cómo se había formado esa emergencia indígena, o sea, ese movimiento indígena que apareció de repente y que a todos nos sorprendió, ¿de dónde venía? Entonces la única manera de entender de dónde venía era hacer una reconstrucción genealógica, ¿no? Es decir, de los orígenes de ese movimiento. Bueno, lo que yo hice para analizar ya en términos etnográficos es construir 2 estudios de caso. El primero iba a analizar en la zona centro del Istmo, particularmente en el Bajo Mije, lo que había ocurrido en la primera mitad de siglo en materia de desarrollo. Es decir, cómo se había recibido aquellas políticas de modernización y desarrollo en una región particular, en realidad en una microrregión, que es el Bajo Mije, del Gran Istmo, que es una macrorregión, gigantesco aquello. Entonces, recordemos que en el 47, Ávila Camacho y después, bajo la iniciativa de Miguel Alemán, se produjo aquello que se conoció como desarrollo regional a partir de cuencas hidrológicas, y la más importante, era el Papaloapan,
que sigue siendo un río gigantesco que se desbordaba en el temporal de lluvias y arrastraba absolutamente todo, inundaba unas 125,000 hectáreas con ciudades y gente y cultivos, etcétera. De alguna manera había que controlar esas inundaciones y se hicieron una cadena de presas que empieza con la Miguel Alemán y termina en la Serra de Oro. Pero el problema es que desplazaron a 25,000 chinantecos y mazatecos y los ubicaron en 5 zonas de reacomodo que estaban en torno a la cuenca del Papaloapan, que va por la zona norte de Oaxaca hasta el Uxpanapa. Y muchas veces simplemente los aventaban, obviamente en terrenos que expropiaron a otras comunidades indígenas y en efecto dominó, iban produciendo afectaciones y afectaciones y afectaciones. Entonces, para reubicar a 25,000 personas tuvieron que expropiar miles y miles y miles de hectáreas. La comunidad donde yo fui, que es una de las más emblemáticas en materia de defensa territorial en el Bajo Mije, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que es el antecedente de la actual Zagarpa, tenía una policía hidráulica y esta policía llegaba a las casas de la gente y así se le soltaba, tienen que desalojar su casa por órdenes del presidente. Y la gente pues sorprendida no sabía qué hacer, eran pueblos pues de alguna manera aislados porque en esa, digamos, inmensidad geográfica tenían una densidad demográfica muy baja, o sea, había muy pocas personas por kilómetro cuadrado. Eso naturalmente generó una primera forma de resistencia por la defensa territorial, ¿no? Incluso por la reconstitución integral de los territorios indígenas mijes. Ellos, en el contexto de la reforma agraria, fueron al Departamento de Agrario y de Colonización para solicitar el reconocimiento de los bienes comunales. Se asesoraron con un montón de gente, fueron al Archivo General de la Nación, sacaron los títulos primordiales y argumentaron que ellos eran posesionarios desde inmemorial tiempo, ganaron el juicio y finalmente les otorgaron una resolución presidencial que les reconocía una superficie. Pero la Comisión Papaloapan le expropiaba arbitrariamente, primero para la reubicación de los 25,000 personas desplazadas, pero después la Comisión Papaloapan tuvo un conjunto de iniciativas. Una fue la fábrica de papel de Tuxtepec. Todos ustedes, si estudiaron en educación pública, recuerdan que en la primaria nos daban unos libros de texto, eso lo hacía la Fapatux. Y la Fapatux, la fábrica de papel de Tuxtepec, naturalmente tenía sus fábricas en toda la Sierra Juárez, actualmente la Sierra Zapoteca, que va de la carretera Tuxtepec hasta la capital de Oaxaca. Tal manera que nosotros en los libros lo que teníamos eran los bosques oaxaqueños, ¿no? Y esas concesiones otorgadas por el Estado a la Fapatux eran de 30 años renovables por otros 30. Tal manera que al principio expropian los terrenos indígenas para las zonas de reacomodo y después expropian los bosques indígenas para que todos nosotros tuviéramos libros de texto gratuito. Entonces, finalmente ahí, digamos, hay un conjunto de contradicciones que obligan a las comunidades a organizarse y a responder, a defender la integridad de sus territorios. Después de que se da el desarrollo regional por cuencas hidrológicas, viene la política de colonización del trópico húmedo, y eso era talar selvas y cambiar la vocación productiva para la agricultura y la ganadería, pero en zonas selváticas los suelos no son agrícolas. Entonces tiene un impacto inmediato, digamos, pierde esa cualidad y lo que ocurre es que se convierten en pastizales donde se introduce ganado. Y la industria del ganado ya saben que es ecocida, o sea, es lo más grave. Todos nosotros cuando pedimos una hamburguesa nos estamos comiendo una parte de la selva. En fin, hay un conjunto de contradicciones, todas motivadas por políticas de desarrollo que eran interpretados como proyectos de modernización, pero para la gente constituía de facto como un proceso de recolonización, donde eran nuevamente expulsados, nuevamente agredidos, nuevamente coercionados por incluso la fuerza pública, donde tenían distintos grados de indefensión frente al Estado que implementaba políticas de desarrollo por la vía de los hechos, ¿no? Entonces, ahí, si empezamos a perfilar, cuáles las consecuencias de los proyectos de modernización y desarrollo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es una situación muy delicada porque en el contexto de la relación pueblos indios con el Estado se da en el marco de una tensión que se incrementa constantemente, ¿no? Y eso tiene un efecto en cuanto al reconocimiento de sus derechos indígenas. Si quieren, esa es como la parte del primer estudio de caso. El segundo estudio de caso ya no observa el desarrollo hacia adentro, ¿no? O digamos, en aquel momento, el desarrollo regional,
colonización del trópico, etcétera, estaba justificado por el mito de la construcción nacional, ¿no? O sea, después de la revolución teníamos que pues levantar de las ruinas, ¿no?, de lo que había quedado al país, y tenía un periodo de desarrollismo nacionalista justificado en ese contexto, pero después hay un desarrollo orientado hacia el exterior, ¿no? En el contexto ya más neoliberal hay una apertura de mercados, de libre comercio, de regulación, privatización, etcétera, que viene a significar una nueva modalidad de desarrollo, ¿no? Ya no para construir al país, sino orientado, digamos, a esta cualidad exterior, ¿no? ¿Y qué sería lo que ocurre en este segundo estudio de caso, ya determinado por el contexto neoliberal? Digamos, es lo mismo, pero peor, ¿no? Actualmente se desarrolla en la planicie costera de Tehuantepec el proyecto eólico. Entonces todo el mundo, pues de primera instancia, tiene la sensación de que un proyecto de energías verdes o limpias es positivo, ¿no? Pero la implementación es muy complicada. El proyecto es gigantesco, tiene una intensidad muy grave, que está generando consecuencias en todos los planos, incluido el socioambiental. Y eso ha generado un conflicto muy serio en todas aquellas comunidades indígenas que se vieron afectadas por el proyecto. Ustedes saben, por ejemplo, ahí hay alrededor de 1.600 aerogeneradores construidos en este momento. Tiene una torre como de 60 metros y un diámetro de las aspas de 80. Entonces, si ustedes tienen 1.600 estos aerogeneradores en una zona que es un estrecho de tierra, como habíamos dicho, donde conecta la región neártica con la neotropical, es una zona de paso para aves migratorias y puede haber alrededor de 1 millón de individuos por día que colisionan con las aspas de los aerogeneradores. El problema es más delicado porque no solo puede afectar aves migratorias o locales, sino que lo que han encontrado en el monitoreo son las carcasas de los murciélagos, por miles al mes, y eso tiene un impacto muy grave porque los murciélagos, el 95%, digamos, a pesar de lo que uno ve en las películas, ¿no?, el 95% son frugívoros, nectarívoros o insectívoros y tienen funciones ecosistémicas clave, no solo porque comen estos insectos que son nocivos para los seres humanos y para la vegetación, ¿no?, que nosotros cultivamos, sino porque también al ser nectarívoros tienen una función como polinizadores y son polinizadores nocturnos. Las abejas son el polinizador diurno y los murciélagos son los polinizadores nocturnos por excelencia. Hay otros, mariposas, palomillas, etcétera, pero el principal es el murciélago. Entonces, si hay por ejemplo, en 30 aerogeneradores se han encontrado alrededor de 7,000 carcasas de murciélago por mes. Imagínense ustedes, extrapolen el cálculo para 1.600 aerogeneradores, pero van a poner 5,000 en el corto plazo para aprovechar el gran potencial eólico. Otro problema es que la construcción de los aerogeneradores, la torre está sostenida en 40 metros de concreto, que está a profundidad. Para asegurar, digamos, la instalación de las torres se hacen líneas, ¿no?, que son paralelas a la costa, y eso hace que el escurrimiento que viene de la sierra se pierda porque el agua se estanca y se evapora. Recuerden que es una zona súper cálida en el istmo de Tehuantepec que tiene una tasa de evaporación de 2.600 milímetros por año cuando se precipitan 600. O sea, casi es 3 veces la cantidad de evaporación que la de precipitación. De tal manera que la construcción de los corredores, cuando no tiene un trabajo de hidrografía para canalizar aguas, desviarlas y favorecer la filtración, que por supuesto tiene canales de agua subterránea, porque recuerden que hay un macrosistema lagunar de 120,000 hectáreas de cuerpos de agua. Estos se alimentan con los esteros. Lo que se ve ahora con la presencia y la invasión realmente de los aerogeneradores es que los esteros no tienen agua. Es decir, el afluente se está perdiendo. Ya se había perdido el 30% más o menos del escurrimiento de agua dulce hacia las lagunas por la construcción del distrito de riego número 19 en los 70s, que hizo la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués. Adicional a eso hay el impacto de lo que está ocurriendo con los parques eólicos. Las lagunas, que son estuarinas o de agua salada con agua dulce, tienen una influencia que proviene de la marea o del escurrimiento de agua dulce que se está interrumpiendo. Y eso va a afectar, sin duda, la vida marina porque hay estudios, yo evidentemente no soy especialista en el tema,
pero hay estudios sobre la composición geoquímica del agua, que tiene dos influencias básicas, son hacer lagunas superficiales o someras, cuya profundidad no es superior a los 4 metros, tienen una iluminación muy alta del sol, ¿no? Y eso es lo que produce la fotosíntesis, o bien la reproducción de ciertas algas y otro tipo de vegetación marina de donde se abastecen los peces o el camarón, o etcétera, ¿no? Si ustedes producen un cambio pequeño, la consecuencia es gigantesca. De tal manera que los pescadores han encontrado un montón de consecuencias que atribuyen a los parques eólicos. Como no hay manera, salvo que hagas un estudio de revelar esta causalidad, las empresas se lavan las manos y dicen que ellas no tienen nada que ver. Ahora, si ustedes vieran las manifestaciones de impacto ambiental, porque dado que cualquier intervención humana en un terreno va a producir un impacto y esto debe de exigir una medida de mitigación, según la Ley Federal de Protección al Medio Ambiente, etcétera. Las manifestaciones de impacto ambiental son ridículas. Ustedes las pueden bajar de internet y como medida de mitigación a veces dice, vamos a contratar una empresa que se encargue, por ejemplo, del almacenamiento de los lubricantes, porque cada aerogenerador tiene 80 litros de aceite de recambio anual. Entonces, si tienen ustedes 1,600 aerogeneradores instalados, multiplican por 80 al año y dices, ¿a dónde se va esa cantidad brutal? Y entonces yo he visto las manifestaciones, dice, vamos a contratar una empresa. ¿A cuál? ¿No? ¿Cuál es su razón social? ¿Qué tratamiento le va a dar? Es inexplicable, pero los pescadores en medio de la laguna encuentran manchas de aceite. Y no me sorprendería que ellos las estén tirando, porque son 120,000 hectáreas que nadie ve, ¿no? Entonces, la cosa realmente es complicada. En materia de cuáles son los efectos en términos hidrológicos, ¿no? Del escurrimiento superficial y subterráneo de agua hacia las lagunas, cuáles son las consecuencias para las aves migratorias, las aves locales y los murciélagos, cuáles son los efectos del ruido, porque dicen, no, pues es que en Europa, ¿no? Como Alemania es el principal productor de energía eléctrica a través de eólicos, le sigue España, y a veces vas por las carreteras europeas y se ven hasta bonitos, como aquellos molinos holandeses, ¿no? Pero aquí son un montón, y no están en los cerros, allá lejos, donde está pasando están a un lado de tu casa. Entonces tú escuchas las aspas todo el día, fum, 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 ¿no? Después de 15 días empiezas a ponerte nervioso, ¿no? Es una cosa complicada, porque incluso el sonido perturba, dado que la Organización Mundial de la Salud recomienda que no haya decibeles superiores a los 50 en torno de los centros urbanos, y eso lo supera ampliamente, puede llegar a 95 y están medidos por sonómetro, etcétera. Pero también las empresas descalifican este tipo de estudios argumentando que no son lo suficientemente profesionales. Como sea, hay un conjunto de problemáticas, hay naturalmente irregularidades en el contrato de las tierras, en el pago, por ejemplo, de las reservas territoriales, por el pago, digamos, por hectárea ya de los parques construidos. Y ahora ustedes dicen, bueno, hay una capacidad instalada de cerca de 2,500 o 3,000 megawatts al año. Las presas más grandes de México, tipo Chicoacén, no recuerdo las que están en el sur, entre Chiapas y Tabasco, a través del Grijalva, tienen acaso la capacidad de producir 500 megawatts al año, las más grandes. El proyecto eólico está produciendo cerca de 3,000 megawatts, es decir, la capacidad de producción de energía eléctrica a través de los eólicos es infinitamente superior. ¿Cuánto creen que de esa energía se va al servicio doméstico? 0. Es decir, una transnacional contrata a otra transnacional, por ejemplo FEMSA, que vende Coca-Cola en México, contrata a una empresa transnacional que puede ser española, danesa, francesa, de cualquier lugar de quien produce los aerogeneradores, se los instalan en cualquier lugar del mundo que ellos les indiquen y suministran a sus plantas. O sea, Bimbo abastece a nivel nacional a todas sus plantas. Cemex a todas sus plantas. La Cemex que acaba de cotizar con Trump para levantar el muro. Ese es el carácter de las transnacionales, o sea, no es mexicana. Está sentada en México, pero es una transnacional en realidad, ¿no? En fin, hay un conjunto, todas transnacionales, Walmart, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues es que como necesitamos cada vez más energía, pues tenemos que poner eólicos y el paisaje que se perturba, ¿no? Porque el paisaje es un paisaje intervenido humanamente y tiene ciertas características
y antes pues tenía agricultura o pesca o a ver qué, y ahora hay eólicos, ¿no? Entonces hay gente que dice es que la belleza paisajística es irrelevante, ¿no? O sea, está bien que haya eólicos, porque necesitamos más energía, pero esa justificación es falsa. O sea, ¿cómo es posible que justifiques que necesitamos más energía para una empresa que envenena a los mexicanos? Les produce diabetes todo el tiempo. O sea, esas empresas deberían estar prohibidas, ¿no? Pero entonces dicen, no, pues pongan más eólicos. O sea, ahí hay una perversidad extraña, ¿no?, que justifica la generación de estas energías limpias. Recuerden ustedes, las hidroeléctricas es de energía limpia. Ustedes ponen una cortina, acumulan agua, la bajan por gravedad, mueven una turbina y saca luz. ¿Y cuál es el impacto ambiental de la construcción de presas? Brutal. Entonces eso de limpio es un adjetivo, es como donde dice en la Constitución que debemos de otorgar, estábamos alrededor de 30 millones de hectáreas concesionadas, de las 196 millones que tiene México, a empresas mineras, incluidas las de Carlos Slim, por interés público. Es decir, es el interés de todos ustedes que Carlos Slim, los canadienses y no sé cuántos destruyan absolutamente 30 millones de hectáreas de los mexicanos porque necesitan sacar oro y plata. Y en los metales preciosos, recuerden ustedes, es un ciclo corto, porque el verdadero desafío de la minería son todos los otros minerales que se usan en electrónica, etcétera, y que son los que verdaderamente van a producir un impacto gigantesco, aunque ya estas mineras lo están haciendo. Recuerden ustedes la minería de Goldcorp, que está en Mazapil y en Carrizalillo, en Guerrero, es la primera productora de oro y plata de América Latina. ¿Cuánto creen que pagan ellos? Por cada $1,000 de ganancia, ¿cuánto creen que le devuelven al ejido? Porque están rentando sus tierras, además la están destruyendo. Pónganle números, por cada 1,000, ¿cuántos darían ustedes si son la minera? ¿Ah? ¿500? Bueno, pagan 80 centavos de dólar por cada 1,000 que retiran. No. Y eso es porque antes les daban 60, pero el ejido tomó la minera, ¿no?, y exigió una compensación mayor, y entonces de 60 centavos de dólar lo subieron a 80. Tal manera que, digamos, así se materializan los nuevos procesos de acumulación por despojo, porque es acumulación por despojo, ¿no? En ese contexto de la categoría que decía Jaime, los marxistas, porque Marx lo pone en el Capital, que hay una acumulación originaria, ¿no? Y la acumulación originaria está basada en el saqueo, y había 3 elementos constitutivos. Uno era la conquista de América, ¿no?, y con todo lo que eso provocó. El otro era el comercio triangular de esclavos africanos traídos de los 14 millones de esclavos africanos traídos de África. 7 millones murieron en el camino, pero con los otros 7 lograron hacer algunos negocios. Y el tercero, deben de recordarlo, por recomendación de Silvia Federici, es la guerra o la caza de brujas, que es un proceso de guerra contra las mujeres de 250 años que tenía como única intención disciplinar y determinar la corporalidad, ¿no? En fin, hay 3 procesos de extracción y de saqueo brutales que pueden constituir aquella acumulación originaria, pero esos procesos no se han interrumpido, se renuevan constantemente, porque este cercamiento, ¿no?, enclosure, ¿no?, que expulsa a ciertas gentes de sus lugares, está ocurriendo todo el tiempo. ¿Qué ocurre hoy en México con la economía de la droga? Que es la nueva geografía de la extracción. Es reconversión productiva a través de la expulsión de poblaciones. Y hay un montón de desplazados por la violencia. Ahora, en Guerrero por lo menos, donde yo conozco gente y infelizmente han matado a gente que yo conozco, se juntan en una plaza y les dicen a los sicarios, ¿no?, a partir de este momento todos ustedes trabajan para nosotros. Y el que no, pues ya sabes, hay un río de muertos ahí escurriendo, ¿no? Entonces, estamos realmente en un problema. Para terminar, ¿qué es a donde yo conduzco las inferencias o las conclusiones del texto? O sea, los indígenas primero combatieron todo lo que se conocía como ese desarrollo de construcción nacional, ¿cómo no? Está documentado y hay investigaciones empíricas para ver quiénes eran los verdaderos beneficiarios del desarrollo regional, y era la empresa capitalista que impedía que todo lo demás se desarrollara. De tal manera que el desarrollo regional volvía a ser el reforzamiento de las relaciones centro-periferia o campo-ciudad que seguían alimentando a polos industriales que estaban en las grandes ciudades. Y eso está documentado, y eso mismo decían las comunidades. Es decir, hay una desconfianza de un concepto que en realidad es una mitología, ¿no? O bien es la metáfora
del burro y la zanahoria. Y es lo que decía Wallerstein, o sea, tenemos 50 años discutiendo qué es el desarrollo. Y para tratar de definirlo, creamos teorías económicas tras teorías económicas. Pero es una pregunta mal formulada, porque la pregunta correcta es ¿qué se desarrolla? Y se desarrolla la economía capitalista. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta? Los indígenas tuvieron una demanda básica, autonomía y autodeterminación, de tal manera que nos trasladan hacia una discusión, una disyuntiva entre desarrollo o autodeterminación, porque ellos lo que piden en realidad es déjenos en paz, ¿no? Y tienen sus propias modalidades del bienestar que no descansan necesariamente en la reproducción de los bienes materiales como nosotros, ¿no? Que tenemos pues, ciertas dinámicas promovidas por el mercado, a los cuales nos sumamos voluntariamente porque este celular me costó caro, ¿no? En realidad estamos colonizados, o sea, ese es el asunto. Pero ellos tendrían una crítica del desarrollo que no necesariamente proviene de la literatura académica, ¿no? Es decir, no es postdesarrollo lo que aspirarían. Algunos en el mundo andino reconocieron aquella categoría como del buen vivir. Naturalmente en México existen categorías nativas o propias y en Oaxaca hay sendos trabajos hechos por pueblos indios sobre lo que en español interpretan como comunalidad, pero que en lenguas originarias tiene su propio concepto, Huejencajen para los mijes, Gendalizá para los zapotecos, etcétera. Entonces, habría una equivalencia entre el buen vivir, la comunalidad y las sociedades convivenciales, es decir, aquellas sociedades que se determinan por la economía del don o los intercambios, ¿no? De reciprocidad entre pueblos, ¿no? Entre comunidades. En fin, hacia allá va la discusión y tiene que ver con el desmonte de estas mitologías, ¿no? Y partiendo de esta premisa de que cada proceso de modernización es uno de recolonización. De tal manera que si nosotros vemos en todo este contexto, cuál es el efecto en el plano del reconocimiento de los derechos indígenas, pues está complicado. ¿Por qué no se aprobó la reforma constitucional del 2001? Porque ustedes deben de recordar que la mayor concentración de riqueza natural está actualmente en territorios indígenas. Si tú reformas la Constitución diciendo lo que ellos son los dueños y señores de esas superficies, impides el desarrollo que conocemos. Y el Estado lo que hace es poner en manos privadas lo que eran bienes públicos. Hace poco acaba de haber una iniciativa que, digamos, un poco desafortunada y controvertida, pero un agente del Congreso local presentó una iniciativa de reforma indígena en la Constitución de Jalisco. Y ustedes saben que el PRI en pleno se abstuvo, no votó en contra. Entonces la diputada que presentó la iniciativa de reforma indígena en la Constitución de Jalisco les dijo, ¿por qué no lo votan? Y un diputado, sin ningún pudor, le dijo, ¿por qué no le hemos pedido opinión a la Coparmex? Dice, ¿qué tiene que ver la Coparmex con los territorios indígenas? Entonces dice, cualquier cosa, aunque fuera pequeña, que afectara a los intereses de los empresarios, pues no lo iban a reconocer constitucionalmente. Y el priista se pintó de cuerpo entero. Porque no es el pueblo quien a través de su representación le mandata para defender la voluntad popular. Él está ahí porque su patrón es un empresario, punto final. Entonces la cosa está complicada y esos son ejemplos de por qué la reforma indígena no prosperó y cuáles son los efectos en materia del reconocimiento de los derechos indígenas, porque el sujeto que construye el Estado es un sujeto que está negado de origen, ¿no? La única manera de reconocer al sujeto es a través del autorreconocimiento. En fin, hacia allá va, digamos, hay una serie de discusiones hacia el final. Si nosotros tenemos un incremento de las tensiones de la relación pueblos indígenas con el Estado a partir de un conjunto de megaproyectos que por supuesto van a provocar el continuo estallamiento de conflictos socioambientales, lo que tenemos es que esa relación Estado-pueblos indígenas estaba determinada por dinámicas de colonialismo interno. La categoría la crea Stavenhagen y Casanova en los 70s para hacer una analogía con lo que ocurrió en el siglo XIX. O sea, después de la independencia nosotros pensamos que México obviamente se iba a conducir ya por la senda del desarrollo. Pero, dice Stavenhagen, hay una expansión del capitalismo tan agresiva que produce una segunda forma de colonialismo, pero esta vez interna. Y González Casanova va complejizando la categoría porque dice es que el colonialismo interno es interno, externo, nacional, internacional y transnacional.
Entonces la cosa se va complejizando con el tiempo. Sin embargo, digamos, los procesos actuales de imposición de proyectos de desarrollo, como vean ustedes de la minería, vean ustedes lo que ha pasado con el agua en México, es un tema muy delicado. Son procesos neocoloniales, así de simple. Peor en el contexto actual, y ya con Trump veremos de pronóstico reservado, porque no sabemos hacia dónde nos conducimos. Si esta relación los indígenas aspiran a una descolonización, ¿no? Por eso yo digo, bueno, primero, el lenguaje de los derechos humanos es una gramática moral universal. ¿Quién está en contra de que se respeten los derechos humanos, no? Los indígenas apropian ese discurso, digamos, se instalan en esta gramática moral universal. México es de ellos y tienen mapeado todo el país. O sea, la zona de mayor potencial es el Istmo de Tehuantepec, que es increíble, pero hay en todo el país, hay en Tamaulipas, en Baja California, en Zacatecas, ahora en Ojuelos, y tienen ellos proyectados un montón, todo lo que puedan lo van a hacer, ¿eh? Ahora, todo esto es fundamentalmente bajo un principio que modificó la Ley General de Producción de Energía Eléctrica, que se llama por autoabastecimiento o autogeneración. Entonces una empresa deja de depender de la CFE, pone su parque eólico y le renta nada más la línea de transmisión.
El único que puede transmitir energía es la CFE, pero lo puede producir cualquiera. Entonces, todos estos proyectos están asentados en terrenos que son de gente, porque ellos no compran tierra, la arrendan por 30 años renovables a 30 y tienen un impacto, o sea, ese aerogenerador nunca jamás va a ser removido de ahí, no hay manera, se va a quedar así para el fin de los tiempos. Entonces, no puede generar incluso consecuencias, esté donde esté, incluso en zonas semidesérticas. Ahora, recuerda tú que el semidesierto zacatecano-potosino tiene uno de los acuíferos más importantes del país, por eso está la cerveza Corona a un lado de Zacatecas, no me acuerdo, Calera creo. Entonces, ¿por qué le dan el agua limpia a una empresa? Después es para riego y la que está medio contaminada por minería es para la gente. Así es el Estado mexicano. Entonces, haz de cuenta que los europeos, los españoles, cuando van en los recorridos por helicóptero, ven el istmo, es una zona semidesértica y dicen, pues aquí está re bien. No puede ser, de ninguna manera. O sea, tú no ves nada por ahí, pero los semidesiertos, por favor, o sea, son zonas súper biodiversas, hay gente, hay ciertos equilibrios que son muy frágiles en materia de ecosistema. Por ejemplo, si tú tienes los corredores eólicos actualmente y haces un pozo donde sea, el agua está a 1 metro de profundidad. A 10 años tienes que ver si está incrementándose el tiro, y etcétera. Si se está haciendo más profundo el pozo es porque hay una afectación directa. O sea, recuerda, en el istmo está la montaña de los Chimalapas, ¿no? Y del otro lado la Sierra Chontal y la Sierra Juárez. Entonces son, por un lado, hasta 3,000 metros, por 2 columnas montañosas y hay un huequito en medio, en el istmo justo en la transísmica. Pues el viento que viene desde el Polo Norte por ahí pasa. Y es el de mayor potencial eólico del país, entonces ahí quieren aprovechar hasta la última gota, hasta el último suspiro, y van a poner un montón de aerogeneradores. Entonces, el problema no es necesariamente, la gente lo dice, ¿cuál es el nivel de aceptación de cierta tecnología? En realidad la pueden ver perfectamente bien, pero como ningún gramito de energía es para alimentar el servicio doméstico, ni un foco se prende con eso, pues están muy molestos, porque debes de recordar que la ley de energía eléctrica determina la tarifa por la temperatura promedio en verano, de tal manera que todas las zonas del país tienen una tarifa diferenciada, y en una zona calientísima como el istmo, pues tú tienes climas o ventiladores o refrigeradores porque la comida se descompone y tienes un incremento de electricidad brutal y las tarifas son carísimas, ¿no? Entonces dice la gente, pues por si tenemos tantos aerogeneradores, ¿por qué estamos sufriendo para pagar la luz? Y el gobierno dice, o me pagas o te corto la energía, porque me lo pagó Bimbo hace rato, ¿no? Entonces, hay contradicciones severas en la implementación. Imagínate tú que haces una línea de transmisión y levantas los postes de un cercado, de un terreno, y tu ganado se escapa. Entonces la gente va con la empresa y le dice, oye, se me escapó el ganado, ¿por qué no me levantaste la cerca? Porque ellos así lo quitan y ahí lo dejan tirado. Entonces dice, me estás produciendo afectaciones adicionales que no estaban previstas en el contrato y yo solicito una compensación. Y la empresa no les paga, los trata mal, ¿no? Los maltrata en realidad. De tal manera que un conflicto que era contractual se volvió una lucha por el reconocimiento, porque hay una sensación de agravio y una falta de respeto. ¿Por qué no lo hacen así en Galicia? Porque son españoles y estos son pueblos indios y los maltratan en realidad. Entonces ahí hay un conjunto de elementos muy complicados. O sea, inicialmente empieza esto con afectaciones contractuales y con desconocimiento de la responsabilidad empresarial, ¿no? No pagan afectación. Como aquellos vicios ocultos que encontrarías tú cuando compras una casa, ¿no? Y que deben de estar contemplados en el contrato. Entonces la empresa se irresponsabiliza de tal manera que la gente se bloqueó los caminos de acceso a donde estaban construyendo un parque eólico. Como la empresa tiene rentadas las tierras, llegó con la Policía Federal y expulsó a los dueños, porque le dice, ustedes son los dueños, pero yo soy el posesionario. Y entonces empieza a haber una condición ahí como paradójica que la gente dijo, bueno, ya no queremos que nos pagues las afectaciones, nomás queremos que te vayas. Y establecieron juicios de nulidad del contrato y lo que quieren es rechazar el proyecto eólico. Y eso genera problemas, o sea, si una empresa encuentra dificultades en un polígono trazado, rezonifica
y se va a otro polígono. Habla con otros pequeños propietarios, les promete un poquito más dinero si quieres, y la gente la verdad es que firma. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que es una cosa profundamente contradictoria y hay un montón de intereses involucrados, pero los proyectos son de miles de millones de dólares. O sea, desafortunadamente eso ni Dios Padre lo va a detener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo digo que en realidad hay procesos que se imponen por distintas modalidades y eso viene a constituir aquello que los antropólogos le llamaban los aspectos cotidianos de la formación del Estado, como nosotros vimos con la SARC. Llega un policía y le dice, tienes que irte de aquí por órdenes del presidente. ¿Perdón? Entonces, eso sigue ocurriendo de distintas maneras. O sea, si tú eres el dueño de un terreno y te impides la construcción del parque porque quieres que la empresa se responsabilice, te mandan al sindicato de la construcción de la sección séptima de Juchitán, que son famosos por ser un grupo de choque, y ahí disciplinan tu comportamiento, ¿no? Entonces no puedes desafiar al gobierno. Y esos son los aspectos cotidianos de formación del Estado. Estamos realmente en una situación problemática. O sea, lo que te quiero decir es que no hay problema con la tecnología, el problema es con la implementación. Y entonces, en vez de haber miles de aerógenos, pues pon unos tantitos, hombre. Y si, bueno, una parte para las empresas, otra para la población, porque esto es inexplicable. Y ¿cuál es el asunto? Que es una cuestión estrictamente mercado, empresarial, de saqueo, por todas las vías, apoyada por el Estado, y la gente no solo no ve ningún beneficio directo, sino ve un agravio permanente, porque les impiden, digamos, el acceso a sus terrenos y ahora también les van a impedir continuar con la cultura lagunar, con las pesquerías tradicionales, porque se tiene que prohibir la navegación para poner aerogeneradores. Entonces, cosas que han sobrevivido durante miles de años es un nuevo acercamiento. ¿Qué va a ocurrir en el fondo? Pues te tienes que ir del lugar. No vas a poder ni poner un pozo de agua para vivir, ¿no? O pescar en la laguna. Entonces, es una nueva forma de acumulación originaria. ¿Cuál? Sí, claro, o sea, eso está documentado, o sea, hay distintos textos de por qué la biodiversidad está actualmente en territorios indígenas. Hay tres hipótesis, una es que son buenos manejadores, o sea, los indígenas no son todos iguales, ¿verdad? Son igual que nosotros, entonces hay gente que perturba y degrada el ambiente como uno, pero hay gente que puede conservar en determinada manera la salud ambiental de la región donde vive, ¿no? Y lo cierto es que las cuencas hidrográficas a la fecha están en territorios indígenas y zonas de alta biodiversidad, que pueden ser bosques y selvas. Entonces, una hipótesis que son buenos manejadores. Habría que ir a ver hasta dónde eso es verdad, ¿no? Para no confiar, digamos, a ciegas en esa afirmación, pero hay documentos, o sea, están lo de Carboec, Víctor Manuel Toledo, hay un montón de textos que te pueden indicar algunos datos. Lo cierto es que ellos podrían tener incluso cosmogónicamente otra forma de relación, que no hay que esencializar, por supuesto, ¿no? Pero que sí es otra, sí es distinta. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo le preguntaba, Mije en realidad es una yuc, Mije es la palabra azteca, porque los aztecas nahuatlizaron al país. Popoluca quiere decir tartamudo, Mije quiere decir de la montaña, Guave quiere decir podrido, Chichimeca, ya, etcétera. Y ellos tienen palabras originales, los Mijes son ayucs, ¿no? Los popolucas son untajuyi, los Guaves son icots, los zapotecos son binizá, etcétera. Y vale la pena verlos de esa manera. Pero un ayuc, entonces, yo le pregunté una vez, ¿cómo le dicen ustedes al jaguar? Dice, no, ya me dio una palabra para mí impronunciable, ininteligible. Recuerda que nosotros tenemos pocos sonidos en el idioma y nosotros tenemos 15, ellos tienen 60 sonidos. Y sintácticamente nosotros son invisibles, nunca jamás vas a entender, es muy raro, es los sonidos, ¿no? Y le dije, no, ya sé que tú le dices así, pero ¿cuál es su significado literal? Porque ellos tienen otra forma de ver las cosas. Y dice, ya te entendí. Para nosotros es el gato que tiene flores en la espalda. Así identifican al jaguar en su lengua. Y le dije, bueno, porque yo fui al Tempoaltépetl y ellos hacen un ritual que tiene origen prehispánico en una montaña donde viven las 20 divinidades, ¿no? Y está obviamente sincretizado con la religión católica, pero ellos tienen que tirar todo lo que van a beber. El primero que bebe y come es una piedra.
y parece un basurero porque tiene un montón de ofrendas de miles de años. Ay, cabrón. Y luego dice, ¿y por qué le das de comer a la gente? Entonces lo mejor es no hacer preguntas impertinentes, ¿no? Pero yo obviamente traía mezcal y el mezcal oaxaqueño es muy bueno, ¿verdad? Y yo quería tomarme y así en el hilo me pararon. Dice, no se puede. Primero que comes el Dios. Y le dan 3 veces y le dije, ¿a quién le hablas? Y se llama Nashwin, algo así en Nayuk, yo no puedo pronunciarlo, ¿no? Dice, es la tierra. Le dije, sí, tú le dices tierra para que yo te entienda, pero ¿a qué le hablas tú? O sea, ¿cuál es su significado? Y para nosotros no es la tierra, porque yo tengo unas hectáreas y es mi tierra, o sea, y tú ves ahí, ¿no? Y entonces ellos ven lo que está abajo, lo que está en la superficie y lo que está arriba de la superficie. Y la traducción castellana es la inmensidad, y a eso le hablan. Entonces, cosmogónicamente, yo me relaciono con la tierra, ellos con la inmensidad. Sí hay una diferencia, que no hay que esencializar, pero es una diferencia gigantesca. Entonces, lo que yo digo es que hay que aprender, hay un aprendizaje por hacer de todos esos pueblos, para tratar de entender las cosas de otra manera, dejar de pensar en el desarrollo y empezar a aspirar a la autodeterminación, ¿no? Muchas gracias.